9 para ver cifras que lo superen, Delphi. Sí, Maxi, lo estamos viendo en pantalla, 25,5% es la inflación de diciembre, ¿no? Más del doble de lo que fue la de noviembre, ¿no? Que superó el 12%. Ahora, este número, ¿no? ¿Qué es lo que hablan en el gobierno de este número? Bueno, lo que dicen es, estamos en el camino correcto, Claro. ¿no? Tiene que ver un poco con las declaraciones de Milei. Recordemos que inclusive se esperaba un número en el orden del 30% y aún así Milei había dicho que en ese caso iba a ser un numerazo, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, justamente se evitaba un número mayor que era el que el gobierno había anticipado en algún momento por la crisis que por supuesto explica el gobierno, ¿no? Acá tenemos una inflación acumulada del 211,4%. Recién lo veíamos, una inflación acumulada que rankea lamentablemente a nivel mundial, ¿no? Dejando a la Argentina con la inflación acumulada más alta. Ahí, Sí, digamos, con el muy estamos cerca del compitiendo Líbano. con el Líbano. El dato no es importante si No. somos los mejores Tal cual. o los peores en tal sentido. Es altísima, es Es muy incuestionable, es la más alta de la región y por mucho. Pues también hay que compararse con países de la propia liga, ¿no? Digo, y todos los países de Latinoamérica tienen inflaciones anualizadas, sacando el caso de Venezuela, por abajo de los 2 dígitos. Claro, tienen inflaciones anualizadas 3 veces menores de lo que nosotros la tenemos en un solo mes, ¿no? Este es un dato muy, muy importante a tener en cuenta. Y bueno, acá lo vemos, ¿no? Cómo escaló. En noviembre teníamos un 12,8% y ahora tenemos un 25,5%, ¿no? Donde los alimentos y las bebidas alcohólicas tuvieron mucha incidencia y a su vez a lo largo del año, ¿no? Superando Igual, inclusive el acumulado de 211%. digo, así parece mucho, ¿no? Pero digo, si repasamos las marcas, arrancamos ya el año con una inflación altísima, que el gobierno anterior había prometido que iba a bajar a partir de marzo y no sucedió eso, sino más bien todo lo contrario. Lejos de bajar a un 3 o un 4%, se aceleró. Y ahí la vemos subir en abril, en mayo y el último cuatrimestre, agosto, septiembre, octubre y noviembre, con marcas muy altas, en muchos casos por arriba de los 2 dígitos. Habíamos bajado apenitas durante octubre y vemos también, insisto, el impacto de precios pisados, porque, o sea, las marcas eran, esto hay que decirlo, 12, y pico por ciento, 12,8, 12,7, 12,4, con precios cuidados, con la nafta retraída, con muchísimos subsidios en todo lo que tiene que ver con el gas, la luz, etcétera. Claro, congelamientos de precios, ¿no? Y precios pisados, precios justos teníamos también. Y además una serie de facilidades. Sí, yo digo precios pisados porque es una manera de decir, porque dice, bueno, justo, bueno, ¿cuál es lo justo? Una vez que le sacaste el pie de esos pisos, bueno, muchos han trepado, el caso de las prepagas, ¿no? Que han tenido una incidencia fuerte en este número, el que vemos justamente en diciembre. Bueno, justamente el rubro de la salud es una de las divisiones que marcaron, ¿no? Un mayor porcentaje, más del 30%, y que registraron en el último, digamos, en el último mes unas subas altísimas y de hecho, bueno, también se prevé cifras en el orden del 40%. Acá lo vemos, ¿no? Lo que vemos justamente tiene que ver con lo que decíamos. Por un lado Rubro por rubro. ¿Cómo? No, digo, lo vemos rubro por rubro. Ahí claro, lo vemos rubro por rubro, ahí 32,7% en lo que tiene que ver justamente con los bienes y servicios, ¿no? Bienes y servicios que se encarecieron justamente por, bueno, una suba en los precios de los productos de cuidado personal. Después, acá también lo vemos, lo decíamos, el rubro de la salud, con un 32,6%, ¿no? A raíz de justamente el aumento, por un lado, en los medicamentos, gran aumento en los últimos meses y en el último mes se registraron subas del 100% en los medicamentos más utilizados y las subas de las prepagas, ¿no? Exacto. Y después sí tenemos el rubro de alimentos. Ahí lo vemos, ¿no? Nos salteamos algunos, pero digo, de 29,7%. ¿Por qué recalco esto? Porque es aún más alto el tema de los alimentos y las bebidas no alcohólicas que lo que fue tiene una gran la incidencia, inflación. obviamente es un gran componente justamente en este dato de la inflación de diciembre. Lo voy a sumar a Agustín Monteverde, ese economista, está en línea ya con nosotros. Buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo estás vos? Bueno, para analizar juntos, Agustín, este dato de inflación, ¿tocó techo y la veremos bajar o todavía no sabemos cómo se va a comportar? A ver, independientemente de que
tuviera un nuevo gobierno, de que hubiera un nuevo plan, de los precedentes que tenemos de estos últimos meses. Lo que es sabido es que enero, febrero, marzo son meses estacionalmente de inflación elevada. En este caso, estamos viviendo no solo los efectos retardatarios de la emisión monetaria descomunal, totalmente descontrolada que tuvimos durante los últimos 18 meses, pero en particular todo el año pasado fue realmente algo descomunal, sino que además de todo tenemos, bueno, la distorsión, digamos, el reacomodamiento de los precios relativos. Teníamos una gran distorsión que había llevado a que hubiera desabastecimiento de productos críticos. Cuando hablo de productos críticos no estoy hablando de la mayonesa, estoy hablando de, por ejemplo, bolsas azúcar, de colostomía. arroz, harina. No, algo más grave, bolsas de colostomía, stents para intervenciones cardiovasculares, insulina. O sea, estamos como la vida de los argentinos y alegremente seguíamos con precios controlados y en ese contexto, obviamente, un fuerte desabastecimiento. Si a eso le agregás, obviamente, los productos que hacen a la canasta básica alimentaria y a la total, que incluyen los de higiene, bueno, realmente hemos tenido una inflación de 10 veces durante el año pasado. Entonces, en este contexto es que aparece este número. Hablando con ustedes, bueno, no con vos en particular, pero sí en la última semana con otros integrantes de esta señal, de La Nación Más, yo había anticipado, nosotros esperábamos, recuerdo que se hablaba de 30% de inflación. Sí. Yo había advertido de que, por lo menos lo que yo conocía de mis colegas, yo esperaba 23,5, en nuestro estudio esperaba 23,5, pero nuestros colegas, los que más esperaban, estaban en torno al 29%. Bueno, 25,5%. En el actual contexto, me parece un número razonable. Ahora, pensar que esto va a bajar en meses estacionalmente altos, históricamente, como son febrero y marzo, no. Sí, en marzo arranca, no. arranca el año para muchos. Tenés aumento justamente de lo que tiene que ver con las cuotas de los colegios, ¿no? Que seguramente peguen un salto y que se han comportado también en 2023 por detrás, ¿no? De la inflación con un 150% en el año. Exactamente. A ver, marzo es el otro gran pico inflacionario. Así que, y además, en los últimos años, enero y febrero, bueno, sí, hay en general, digamos, no tienen todo el impulso fuerte que puede tener el fin de año. Algunas veces a enero se le traspasa parte de diciembre, eso ocurrió justamente el año pasado. Febrero se toma, pero muy pequeño respiro, y en marzo, decíamos, vuelve un pico alto. Yo creo que en el contexto como decíamos, de reacomodamiento de precios relativos, de un sinceramiento general de la economía, esto no se puede esperar retrocesos, pero los números son buenos. Ahora, Agustín, concretamente, qué números podríamos esperar para en febrero, por ejemplo, marzo, teniendo en cuenta este dato que me parece importante, que tiene que ver con el IPC núcleo, ¿no? Que marcó un 28% y justamente es lo que marca los precios que, digamos, que no están regulados, y por el otro lado, los estacionales, ¿no? ¿Podríamos esperar una inflación en ese orden, más del 28, del 30% en los próximos meses? Yo creo que la inflación de enero es probable que esté en torno a este número. Tal vez algún punto más, 27%. Febrero, como decía, yo creo que se va a mantener más o menos en estos niveles. En marzo no me extrañaría que fuera aún más. Pero el dato positivo
yo creo es que, por ejemplo, el ministro de Economía acaba de colocar el 1.200 bono millones de real dólares. para Sí. exportadores que absorbe 1/10 de la base monetaria estricta, es decir, del circulante. Bueno, del circulante y alguna otra cuenta monetaria más, ¿no? Bueno, esto va a tender a refrenar los precios. Por otro lado, Sí, el consumo en comportamiento de baja, los ¿no? Digo, consumidores. por otro lado, el consumo en baja. Digo, eso Claro, seguramente por supuesto. haga que muchos empiecen a pensarlo, ¿no? Con los aumentos de precios. Vemos bajas en la carne importantes respecto al salto que habíamos tenido justamente en diciembre. Sí, redondeame la idea, Agustín, perdón que te interrumpí. No, es que es exactamente eso. El consumo en baja tiende justamente también a ponerle un freno a los precios. Sí. Es decir, cuando la gente te dice, voy a dejar de Exacto. usar la playa de estacionamiento porque se me fue muy alto, bueno, empieza a haber un sobrante de espacio en esa playa de estacionamiento que conduce solito a una baja de los precios. ¿Sí? Bueno, esto es lo que poco a poco va a empezarse a notar. Por un lado, desaparece el desabastecimiento. Las góndolas de hoy son distintas a las góndolas de principios de diciembre. Ya son diferentes, se ve más variedad. Y bueno, y la gente eligiendo, buscando el mejor precio, va a lo que se da con alquileres en algo otro de sentido, refreno, ¿no? Obviamente con una mayor oferta. Gracias, Agustín, por tu tiempo. Buen día, ¿eh? Un gusto, hasta luego. Agustín Monteverde, economista, repasando un poco lo que tiene que ver con este dato de inflación altísima que hemos tenido en diciembre.